Dios les bendiga. Qué bueno estar aquí nuevamente. Mi nombre es Gabriela. Tengo el privilegio de ser parte de la cumbre hace alrededor de 8 años. Y hace unos cuantos años tengo el privilegio de servir en el ministerio de Nicodemo con los niños. Invitamos a los preteens a que pasen a sus clases. Los niños que aún no han ido también son invitados a pasar a Nifunave. Quiero hacer algo diferente. Voy a orar, pero primero guardemos silencio, un silencio intencional, reconociendo que Dios está. Padre, habla, que tu pueblo escuche. Me uno a la oración de Jonathan, que seas tú hablando y que seas tú ayudándonos a entender para tu gloria. Tu nombre, Señor. Amén. Voy a estar leyendo de la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 11 al 22. Podemos poner de pie en reverencia a la palabra de Dios. Y dice así: No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Amén. En estas últimas semanas, pueden sentarse. En estas últimas semanas hemos repetido mucho la siguiente frase: la cumbre es un milagro. Y lo usamos para recordarnos que lo que pasa en la cumbre solo lo hace Dios. Hoy me gustaría usar esa frase y expandirla. No solo la cumbre es un milagro, la iglesia de Cristo es un milagro. Y lo que quiero decir es que es un hecho que no se puede explicar por las leyes naturales y que solo se puede atribuir a Dios mismo. Primero, hago la aclaración de que no todo lo que vemos y de que no todo lo que se llama iglesia realmente lo es. Hoy me gustaría
hablar de la verdadera iglesia, que C.S. Lewis describe como la iglesia de raíces eternas, que vemos extenderse en el tiempo, en el espacio, temible como un ejército con las banderas desplegadas y ondeando al viento. Esa iglesia que trasciende el tiempo, el espacio. La iglesia que es el cuerpo de Cristo, la novia del Cordero. Parte de esa iglesia se encuentra aquí hoy. Parte de esa iglesia se encontraba en Éfeso hace 2000 años atrás. Y es a ellos a quien Pablo les envía estas palabras. En esta porción de la iglesia en Éfeso se encontraban dos grupos radicalmente distintos, judíos y gentiles, juntos intentando vivir por medio del Espíritu esta vida en Cristo que Pablo había explicado en el primer capítulo de la carta. Luego de referirse a la situación de toda la humanidad frente a Dios en los primeros versículos del capítulo 2, Pablo en esta porción le habla específicamente a los gentiles, es decir, a aquellos que no eran parte del pueblo judío, por lo tanto nosotros estamos incluidos, quienes podemos asumir que formaban la mayor parte de la comunidad de creyentes que se reunían allí. Estos sin Cristo estaban excluidos, sin esperanza y sin Dios. En un tiempo como hoy, donde la igualdad parece ser uno de los valores más importantes para el mundo, estas palabras de Pablo pueden sonar un poco antipáticas. Pero es que esta era la realidad de un gentil sin Cristo, y su realidad era muy distinta a la de un judío. Los gentiles estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos. Y para tener un contexto adecuado es necesario ir un poco hacia atrás, al libro de Génesis, donde Dios encuentra a Abraham y le dice: haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. La circuncisión era la marca visible de ese pacto que Dios había hecho con Abraham y con su descendencia, es decir, el pueblo judío. Representaba el pacto unilateral, donde Dios decía: yo voy a ser tu Dios y el Dios de tu descendencia. La circuncisión era una distinción tanto física como espiritual entre los gentiles y el pueblo judío. Los judíos vivirían con Dios y los gentiles en ese momento estaban excluidos. Dios cumplió su promesa y Abraham pasó a ser el padre de una nación bien numerosa, la nación de Israel. Ellos fueron escogidos para ser reino de sacerdotes, su nación santa. Fue a los judíos a quien Dios le dio primero el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas. Ellos fueron escogidos para mostrarle al resto de las naciones cómo funcionaba una nación bajo el mandato y la soberanía de Dios. Fueron escogidos para guardar las leyes que mostraban el carácter de Dios, o sea, las Sagradas Escrituras, y fueron escogidos para ser el medio por el cual Dios bendeciría a todas las naciones. Los gentiles, en cambio, no participaban de ese privilegio. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Aun cuando la promesa del pacto los incluían, vivían sin Dios y sin esperanza porque no conocían la promesa. Hago el paréntesis de que sí, el pueblo judío tenía personas que no eran judíos de nacimiento, pero podían ser parte de ese pueblo si tenían la distinción física que era la circuncisión. Y por eso vemos a personas que no son judíos de nacimiento, pero tienen parte incluso en la genealogía de Cristo, como el caso de Ruth, que era moabita y pasa a ser parte del pueblo judío cuando decide abrazar al Dios de los judíos. Así que eran diferencias reales y significativas entre estos dos grupos. Diferencias que tenían grandes implicaciones en su forma de relacionarse con el mundo, en su forma de vivir. Estas diferencias espirituales causaban que estos dos grupos tuviesen dos culturas muy distintas. Por un lado estaban los judíos, quienes se enorgullecían de su posición privilegiada. Su conocimiento de Dios los llevó a mantenerse separados. Y vemos la historia de este pueblo que logró algo que pocas, si no es que ninguna otra civilización antigua logró.
Ellos lograron mantener su identidad aún en medio del exilio, aún en medio de la invasión del Imperio Romano. Ellos se mantuvieron siguiendo sus tradiciones y los mandamientos. Y eso, el mantener su identidad, fue posible por el conocimiento que tenían de Dios, porque ellos sabían que eran su pueblo escogido. Cuando ocurrieron estos sucesos que amenazaron su identidad, ellos se mantuvieron firmes en la promesa que Dios les había hecho. Y aún en medio de la infidelidad de este pueblo, Dios siguió siendo fiel. Lamentablemente, los judíos valoraron más su posición que al Dios que los había elegido, y su separación llegó a ser superficial. Habían limitado la marca de la circuncisión a una distinción física. Por otro lado, estaban los gentiles de Éfeso. Éfeso era la capital costera de Asia. Es una ciudad grande, multiétnica, que se caracterizaba por el comercio. Y cuando hay intercambio de mercancías, hay flujo de ideas. Así que se podrán imaginar el sincretismo que tenía esta cultura. A falta de conocimiento de Dios, se caracterizaba por un pluralismo cultural y religioso. Se exaltaba la individualidad, porque aun cuando habían tantas ideas que estaban rondando en la cultura, no se podían identificar todos, así que yo me mantengo separado e individual, y el resto que siga con lo suyo. A falta de promesas que dieran propósitos, surgen escuelas filosóficas que buscaban de alguna forma darle sentido a la vida. Entre las más predominantes estaba el cinismo y el epicureísmo. El cinismo creía que para ser feliz tú no necesitabas a nadie, solo tenías que deshacerte de todas tus necesidades. En cambio, los epicúreos creían que la felicidad estaba en la búsqueda individual del placer. En ninguno de estos dos extremos encontraron satisfacción. Estaban sin Dios, por lo que fabricaron dioses falsos para sí. Estaban sin esperanza porque sus filosofías y sus dioses falsos no lograban dar la verdadera esperanza que solo Dios puede proveer. Dos realidades, dos grupos que eran radicalmente distintos. Y con esas diferencias venía la enemistad. Y William Barclay lo describe así: el judío abrigaba un enorme desprecio por el gentil. Los gentiles, decían los judíos, habían sido creados por Dios para ser combustible para el fuego del infierno. Dios solo amaba a Israel de entre todas las naciones que había hecho. Ni siquiera estaba permitido ayudar a dar luz a una madre gentil, pues sí, sería simplemente traer otro gentil al mundo. Antes de la venida de Cristo, los gentiles eran objetos de desprecio para los judíos. Las barreras que los dividían eran infranqueables. Y esta barrera no solo era cultural ni simbólica. Este desprecio a los gentiles era concretizado en el templo de Jerusalén, donde un muro separaba a los gentiles del lugar santo. Y como podemos ver en Hechos 22, cuando Pablo trata de traer a un gentil de Éfeso precisamente al templo, lo acusan de profanar el templo. La mera entrada de un gentil era profanar el templo de Dios. Pero algo cambió porque aquí estamos. Ahora en Cristo Jesús, tanto aquellos que estaban excluidos como los que creían que estaban cerca podían ser realmente acercados. Y es que el Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvar tanto a judíos como a gentiles. Es Dios salvando a aquellos que eran religiosos, que creían tenerlo todo bajo control, a los judíos, y es Dios llamando así a paganos rechazados, excluidos, a los gentiles. La suficiencia de Cristo como Salvador para todos siempre fue el plan de Dios, como ha sido evidente en el Evangelio de Juan, cuando habla de que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda. Y también como Pablo ya había explicado en el primer capítulo de esta carta. Dios ya lo tenía pensado desde antes de la creación del mundo. Gentiles y judíos, puertorriqueños, americanos, haitianos, uruguayos, españoles, en el blanco. ¿Dónde tú eres? De Uruguay. ¿Viste? Aquí estamos representadas las naciones. Todos estaban pensados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Hemos sido amados y escogidos en Cristo. Y a todos los que creemos en Él, Dios nos da el derecho de llegar a ser hijos de Dios.
Y es por esto que la gran comisión no termina con Samaria. Jesús incluye que su noticia debe ser llevada hasta lo último de la tierra. Sin distinción de raza, Dios en Cristo nos salva. Y cuando entendemos este hermoso evangelio y abrazamos a este increíble Salvador, Dios nos sella con su Espíritu Santo como garantía de nuestra herencia y de nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. Pues Cristo mismo es nuestra paz. En Él encontramos reconciliación con Dios. La pared que nos separaba de Dios en Cristo ha sido quitada de una vez y por todas. Cuando en la cruz sufrió el castigo por nuestros pecados, según lo exigía la ley, y cuando su justicia perfecta, la justicia de Jesús, se atribuye al pecador redimido, para que entonces éste pueda presentarse delante del Padre limpio. En la muerte de Jesús, Él cumple con todo lo que era necesario para que ahora tanto gentiles como judíos tengan a través de Él libre acceso al Padre. Cristo, con su sacrificio, logró ponerle fin al sistema de leyes, de mandamientos y de ordenanza que nos condenaban. No es solo eso. Cristo es nuestra paz con Dios, pero en Cristo también encontramos reconciliación con los demás. Pablo en este pasaje se refiere a la reconciliación que ocurrió entre la humanidad, aludiendo específicamente a la relación entre judíos y gentiles. La barrera que parecía ser infranqueable fue derribada por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Y lo logró al ponerle fin al sistema de leyes, de mandamientos y de ordenanzas que separaba a los judíos de las demás naciones. La distinción ahora no está limitada a una marca física, sino que ahora todos los que estamos en Cristo somos sellados con su Espíritu Santo, distinguiéndonos, somos suyos. Ahora que podemos leer las Escrituras de forma correcta, podemos ver a Cristo mismo en ellas y ya no nos da derecho para usarlas para excluir a los demás. Al contrario, vemos a Jesús y Jesús es nuestra paz. La salvación de Cristo también tiene poder para reconciliarnos los unos con los otros, para hacer de judíos y gentiles, dos grupos tan radicalmente distintos, un solo cuerpo en Él. Dos culturas distintas, diferencias que parecían ser irrevocables, toman un segundo lugar al estar en Cristo. Y ahora en Jesús, un nuevo pueblo es creado. Los que eran extranjeros, los gentiles, y los que eran judíos ahora tienen una nueva ciudadanía. Todos pertenecen en Cristo al reino de Dios. Los que antes eran enemigos, ahora en Cristo son miembros de una nueva familia donde Dios es nuestro Padre. Los gentiles que antes se caracterizaban por su individualismo y los judíos que buscaban mantenerse separados, ahora son usados por Dios para formar un templo santo, un templo fundado en su palabra, con Cristo mismo como nuestra piedra angular. Un templo donde Dios habita por medio de su Espíritu. Y si alguien tenía clara la imagen del templo, era la iglesia en Éfeso, porque en Éfeso se encontraba el templo de Artemisa, que se considera una de las maravillas del mundo antiguo. Ellos habían visto el templo. Ellos habían mirado sus impresionantes columnas. Ellos sabían lo que significaba formar un templo. Sabían que esa estructura solo se mantiene de pie si cada columna hace su función correcta. Pero si una se cae, el templo sufre. En Cristo pasaron de ser extranjeros a ser ciudadanos, de enemigos a familia, de individuales y separados a ser un templo interdependiente. Yo creo que además está decir que la iglesia en Éfeso era un milagro. Es Jesús uniendo a personas radicalmente distintas, cambiándolas de adentro hacia afuera para formar con ellas un nuevo pueblo, caracterizado por la paz y el amor que solo el Espíritu de Dios puede producir. Dios cumplió su promesa a los judíos y a los gentiles. A través de Abraham, de la descendencia de Abraham, Jesús nos dio la bendición de estar en una relación correcta con Dios,
pero también nos dio la bendición de estar en una relación correcta los unos con los otros. La unidad de la iglesia a nivel local y a nivel universal es milagrosa, a tal punto que Pablo nos dice más adelante que Dios usa la iglesia para mostrar su amplia variedad de sabiduría, su sabiduría multiforme, a todos los gobernantes y a todas las autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Piensen en eso. Dios invita a todos estos huestes espirituales a mirar su iglesia. Una comunidad de creyentes que en Cristo fueron salvados de sus pecados, que por su Espíritu están siendo santificados. Una comunidad que en Cristo se ama y que a pesar de sus diferencias son parte de un mismo cuerpo, caminando en un mismo espíritu hacia una misma meta que es Cristo mismo. Eso es milagroso. Y esas diferencias en el cuerpo entre los miembros no se eliminan, sino que por el Espíritu de Dios esas diferencias comienzan a tocar al mismo ritmo. Cada matiz, cada distinción añade vida y poder al cuerpo. Y por medio de eso, todos pueden ser testigos de la sabiduría de Dios, tan grande, tan variada, tan hermosa. Eso quiere decir que la persona que usted tiene a su lado está aquí por algo. Y que la forma en que Dios la diseñó es usada por Dios mismo para mostrarle a todos los demás cuán sabio Él es. En Cristo nuestras diferencias coexisten y se complementan y le traen gloria al Dios que las diseñó. La iglesia de Cristo es un adelanto no solo al mundo invisible, sino también al mundo visible, a lo que será cuando se haya cumplido el plan de Dios expuesto por Pablo en la primera carta, en el primer capítulo de esta carta. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. La iglesia, ustedes, nosotros, estamos establecidos para testificarle al mundo sobre el reino de Dios, para mostrarle al mundo cómo se va a ver cuando todos estemos unidos bajo la autoridad de Cristo como nuestro Rey. Por lo tanto, nuestra forma de relacionarnos los unos con los otros debe ser diferente, ya que está supuesta a mostrarles a todos los demás a quién le pertenecemos. Así que no es por nosotros, sino es por quien esté en nosotros que nuestra forma de relacionarnos los unos con los otros cambia radicalmente a lo que se supone que sea o lo que dicta el mundo. Entonces podemos ver en esta locura que es la iglesia, donde personas diferentes estamos juntas y en la forma en que nos tratamos podemos ver la sabiduría de Dios y podemos ver lo que será cuando su plan sea completado. En este entretiempo, la iglesia es la evidencia del reino y el instrumento del reino. Y eso es posible solamente porque los miembros de esta comunidad tienen el Espíritu de Dios en ellos. De otra manera, no sería posible. La iglesia en Cristo se para firme más allá del tiempo y el espacio, mostrando lo amoroso que es nuestro Dios, lo poderoso, lo justo, lo soberano y maravilloso que es el Dios que nos edifica. Una de las evidencias más contundentes en mi vida de la presencia de Dios son ustedes. Es ver cómo Dios une a personas tan distintas en Cristo. Cómo nos une y realmente somos una familia. Es ver cómo Dios nos cambia de tal forma que podemos llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan. Ver eso me ayuda a ver a Dios más claramente. En su trato y en su amor, Dios se refleja cuando ustedes son guiados por su Espíritu. Dios ha diseñado esta hermosa comunidad desde el principio, a la cumbre. Primero en Cristo hizo esto posible, que estuviésemos reunidos, que estuviésemos en una relación correcta delante de Dios por medio de su vida y su sacrificio. Luego nos llamó a Él mismo y después nos llamó los unos a los otros. Las personas que están a su alrededor no son casualidad. Dios escogió a cada persona tomando en cuenta su personalidad, los talentos y los dones que Él había depositado. Pensó cómo edificaría la parte del templo que aquí se encuentra
usando la hermosa variedad que has reunido aquí. Dios nos ha edificado a través de personas llenas de su espíritu, dispuestas a escuchar su voz y obedecerle, pero siempre ha sido Él. La cumbre es un milagro. Es Jesús salvando a hombres y mujeres pecadores, acercándolos a través de Él al Padre. La cumbre es un milagro. Es Jesús capacitándonos en su espíritu para llevar a cabo su plan, su voluntad. La cumbre es un milagro. Es Jesús a través de su espíritu usando a personas distintas, con personalidades distintas, con trasfondos y bagajes distintos, y usando todo eso para su gloria y para nuestro deleite. Es Dios haciéndonos parte de su reino, de su familia, edificándonos como su templo. La cumbre es un milagro. Es Dios llenándonos de Él, dándonos poder para llegar a ser una comunidad cristiana bíblica donde se formen cristianos apasionados y fructíferos que honren a Dios y lo den a conocer aquí, allá y en todo lugar. La cumbre es un milagro que le muestra tanto al mundo invisible como al mundo visible lo grande y poderoso que es nuestro Dios. Y pase lo que pase, la cumbre seguirá siendo un milagro porque Dios está aquí. Porque es Jesús quien nos da plenitud, quien nos llena. Y porque es el Espíritu quien nos capacita. Y nosotros solo seguimos órdenes. La cumbre es un milagro. Y seguirá siendo siempre y cuando hayan personas dispuestas a escuchar la voz de Dios. Dispuestas a llenarse de Él. Para que Él nos capacite a vivir esta vida que realmente va más allá de este mundo. La cumbre es un milagro porque esto es de Dios. Y Él se lleva la gloria por eso. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú has hecho algo maravilloso que solo tú te pudiste haber inventado, que solo tú pudiste hacerlo posible. Gente distinta. Gente con personalidades distintas, con historias distintas, con formas de pensar distintas, caminando en un mismo espíritu hacia ti. Danos poder para seguir siendo tuyos, seguir siendo siervos que escuchan tu voz y lo obedecen, para que tanto el mundo visible como el invisible pueda seguir viendo lo milagroso de tu iglesia en nosotros, para tu gloria, Señor. Amén.